Uno de los aspectos que hemos estado viendo en la progresión tiene que ver con que el Cordero abrió uno de los sellos. Y vean qué interesante, porque el Cordero abre uno de los sellos en el cielo, pero todo lo que va a pasar pasa en la tierra. Ahí es donde nosotros podemos ver la progresión. Es decir, los eventos del cielo se reproducen en la tierra. Dios nunca ha dejado nada por fuera. Dios siempre ha manifestado, tanto en los cielos y en la tierra, su santa voluntad. Y entonces yo quiero que siempre nos concentremos pensando en lo que significaba progresión. ¿Qué es la progresión? ¿Por qué estamos hablando de la progresión? ¿Cuáles eran los tres aspectos de los que habíamos puesto como objetivo? ¿Por qué hablar sobre este aspecto de la progresión? Entonces, cuando hablamos de progresión, ¿de qué estamos hablando? Avance ininterrumpido, ¿verdad? El avance ininterrumpido de lo que Dios ha hecho. Un avance ininterrumpido. Cuando hablamos entonces de progresión, vamos a repetirlo porque dicen que cuando uno repite, uno aprende más. Entonces, ok, avance o evolución ininterrumpida. Entonces, repitámoslo, hermanos, vamos al contar tres. ¿Qué es entonces progresión? Avance. A ver, otra vez. Uno, dos, tres. Avance o evolución ininterrumpida. Es decir, el proceso que no se rompe dentro de el plan de Dios, lo que Dios ha trazado como una línea suprema, como una línea divina. Cuando hablamos de progresión, nos encontramos con que Dios está haciendo, pero que también yo me veo en ese espejo en donde yo tengo que hacer lo que Dios me está pidiendo que yo haga. La vida cristiana debe ser una vida de progresión, debe ser una vida que empieza y va creciendo en madurez hasta llegar a la estatura de la plenitud del varón perfecto, que es Cristo. Cuando entonces hemos hablado de progresión y vemos capítulo 6 de Apocalipsis, verso 1, cuando el Cordero abrió uno de los sellos, oí uno de los cuatro seres vivientes decir con voz de trueno: ven y mira. Noten esto, hermanos. Es decir, el evento del cielo es capturado aquí en la tierra. Porque ahora, a la apertura de los sellos, vamos a ver cómo Dios está trabajando con lo que hemos llamado el factor. ¿Sí se acuerdan del factor? Vemos cómo Dios, cuando el Cordero abre el sello, hay algo que está ocurriendo. Inmediatamente Juan en el cielo, ¿verdad?, oyó la voz de los cuatro seres vivientes. Y esa voz de los cuatro seres vivientes era una voz de trueno y le dijo: ven y mira. Lo segundo, y está anotado ahí, es que vemos el Cordero en medio de candeleros, que es semejante. Y cuando habla de semejante, y en Apocalipsis capítulo 1, vamos ahí, por favor. Apocalipsis capítulo 1, en el verso 13. Dice así: y en medio de los siete candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. ¿Cómo era que estaba ahí? Estaba en medio de los sellos, pero ¿cómo era que estaba? ¿Qué era la forma? Era semejante. Cuando se habla de semejanza, se habla de progresión. Nosotros fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Vean que Dios nunca nos deja por fuera. Nosotros somos hechura de Dios, somos imagen y semejanza. Cuando la Escritura habla de semejanza, ¿a qué se les parece? Imagen, semejanza. ¿Qué es imagen? ¿Qué es semejanza? Ok, está bien. Vean lo que está aconteciendo ahí. Lo que está aconteciendo es que dice que hay una parte en medio de esto que es la semejanza, o la parte del Cordero en medio del candelero. Y la semejanza es como un hombre. Es lo que dice. O como el Hijo del Hombre. ¿Cómo dice? Es semejante, y en medio de los siete candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, ceñido por el pecho con un cinto de oro. Ok, esta semejanza al Hijo del Hombre
Es el relato en los evangelios y creo que solo Marcos llama a Jesús el Hijo del Hombre. ¿Por qué le dicen el Hijo del Hombre? ¿Por qué no le dicen el Hijo de Dios? ¿Por qué lo llamaban el Hijo del Hombre? Porque en Marcos se refleja el carácter de Cristo como el trabajador. Es la figura del buey, es la figura del que trabaja, es la figura, en Marcos usted puede encontrar a Jesús trabajando y trabajando y trabajando y trabajando en esa figura. Bien, sí. En Mateo, cuando aparece en el primer capítulo, Mateo hace toda la reflexión de dónde procede este Jesús y habla que es hijo de Dios, es hijo de Abraham. Dice, ¿hijo de quién? Jesús, hijo de Abraham, hijo de... Ay, qué bueno. Vamos, hermanos, hoy qué bueno. Voy a tener apunte preguntas para compartir yo un buen rato con ustedes. ¿Qué dice Mateo en la genealogía? Jesús, ¿hijo de quién? Ah, ¿hijo de quién? De David. ¿Hijo de quién? De Abraham. Son dos líneas por las cuales cuando habla de David, habla de simiente, de Isaí, de donde habría de salir el Cristo, hijo de Abraham, conforme la promesa, ¿verdad? Entonces se juntan dos aspectos, uno que es la promesa y David, que es el hombre que tenía un corazón conforme al corazón de Dios, en donde de ahí saldría, ¿verdad? La simiente, la raíz, de donde quedó nada más aquel pedacito, el retoño, y ahí floreció, ¿verdad? En la figura de Isaías, capítulo 9, del hijo nacido, del hijo dado. Amén. Y toda esa parte genealógica que es muy importante que ustedes y yo la sepamos, hermanos, porque nosotros entonces en la genealogía de Jesús nos descubrimos en una progresión. No estamos viendo ahora Mateo porque sería como un montón, pero es importante y yo desde esta parte como la persona que les sirvo aquí, sí quiero que podamos entender por qué la progresión, porque yo sí quiero que nosotros nos veamos en medio de esto, hermanos. Porque si no nos vemos en medio de esto, va a ser como solo un asunto más. Pero semejantes, ¿a quiénes somos semejantes nosotros? ¿A quiénes somos semejantes? Nosotros fuimos creados a imagen y semejanza. Cuando habla de imagen, carácter, cuando habla de semejanza, ¿de qué habla? Cuando Dios nos creó a nosotros, nos creó de una forma muy particular. Cuando habla de Adán, en Adán todos fuimos creados. ¿Cómo hace Adán? Adán es un ser creado. Dios lo crea, del polvo toma. ¿Y qué es lo que hace después? Sopla aliento de vida y es Adán un hombre, un alma viviente. Imagen. ¿Verdad? Sopló, ahí está. Nosotros tenemos ese contenido, tenemos el soplo de Dios como el hálito de vida. Por eso nosotros somos personas muy particulares en medio de toda la creación de Dios. Somos distintos, diferentes y somos, en la voz de la Biblia, la corona de la creación. No los más importantes, pero sí corona. El más importante es el Cordero, el Hijo, ¿verdad? Porque el Hijo de Dios es Dios mismo, no fue creado. ¿Ok? Se hizo hombre. Esa es parte de la imagen. Cuando habla de la semejanza, está hablando de esa parte de la sustancia. Cuando el postrer Adán es creado y Jesús es llamado espíritu vivificante. Ese espíritu vivificante es la parte de la semejanza de la que nosotros hoy tenemos. Cuando Dios en Cristo Jesús muere en la cruz y resucita, nosotros esa parte de la imagen y la semejanza empieza a ser una realidad. Ya la realidad no solamente de creación, sino de la parte en la que la recreación, ¿verdad? Aparecida en Génesis capítulo 1 y 1:2, en donde hay una recreación, en donde Dios viene y hace algo distinto y diferente y ordena, y el Espíritu se movía sobre la faz del abismo. Y cuando Dios viene en Cristo y la resurrección se da, ahora nosotros tenemos, hermanos, de Dios, todos esos argumentos a favor en los cuales nosotros podemos decir que
Jesús se dispensó en nosotros por medio del Espíritu Santo ahora y seremos semejantes cuando le veamos cara a cara. ¿Cuándo es que le vamos a hacer? Dice, seremos igual cuando le veamos y seremos semejantes cuando ¿qué? Transformados, semejanza, seremos transformados cuando le veamos cara a cara. ¿Por qué? Porque entonces nosotros en un solo cuerpo, en la cabeza, ya habremos entrado en una unidad. Entonces Dios sopló aliento de vida. Esa es la vida del Espíritu, la vida, la creación misma de Dios. Dios con nosotros. Ajá. En el soplo del aliento de vida. Por eso el hombre tiene conciencia de Dios, porque todos fuimos creados de la misma forma. Aún el ateo podrá decir gracias a Dios que no creo en Dios. Siempre Dios está influyendo en la creación y en las criaturas. ¿Ok? Así fue como siempre ha funcionado. Esa es parte de lo que nosotros tenemos. Por eso nosotros somos hechos a imagen y a la semejanza de Dios, porque Él en nosotros incluyó esto. Ok, entonces sí queda claro que es imagen y semejanza. Nosotros en esa progresión, ahora, el punto está en que mi vivencia tiene que transformarse en eso. Por un lado, cuando el aliento de vida de Dios está en mí, yo soy hijo de Dios por esto, por creación y por redención. Hay una forma en la que yo tengo que entenderlo. Así, mírelo. Hecho por Dios, en la parte de Él, por creación. En otra parte soy hijo por redención y la otra parte es por la expresión. Esa es la progresión. Hecho por creación, hijo por creación, hijo por redención, hijo por manifestación o expresión. La progresión de Dios llegó hasta aquí. Él nos hizo, Él nos salva, pero usted tiene que vivirlo. Si usted no lo vive, hermano, usted no lo expresa, o yo no lo vivo y no lo expreso, si quiere sigue siendo hijo de Dios. Pero no hay una expresión de Cristo, no hay una expresión del Cordero. Por eso es tan importante el aspecto de la progresión. Porque el Espíritu, el aliento de vida sopló, fue el hombre, un alma viviente, sopló, puso el hálito de vida, el que se nos quita cuando nos morimos. Por creación, no. No venimos del mono, no. Porque la progresión tiene que ver con eso. La progresión usted puede ser salvo por la obra de Cristo, pero no sé si usted es salvo por su vida, que es la expresión de Cristo en mí. No solamente Cristo revelado a mí, sino que Cristo en mí. Yo no me cansaré en 20 resto de años de decir lo mismo. El Espíritu Santo funcionando en su vida, en donde el carácter de Cristo, en medio de su vida, hermana, en donde lo que usted sabe que tiene que hacer y cómo tiene que caminar, usted se esfuerza en esa gracia y lo camina y lo vive. Porque el Espíritu está para asistirla, para guiarla a toda la verdad. Pero usted tiene que tomar la decisión de hacerlo. Eso. Vean a Jesús, vean a Dios mismo en progresión. Vean a Dios. Era Dios, se hizo hombre. Y ahí estamos, ¿verdad? Dios, hombre. Y ahí no queda. Porque toda la expresión es poder llegar a ser uno en el Espíritu. Entonces es Dios Padre, se hace Hijo y entonces es Espíritu Santo. Él completa la progresión. Porque Él sabía que era la única forma de poder introducirse en medio de nosotros. Porque si se queda como Dios, aunque se niega a sí mismo, se hace hombre, la kenosis, baja, se humilla y no resucita para que el Espíritu Santo sea una verdad, el proceso de la progresión se queda ahí. Nosotros somos igual, hechos antes de la fundación del mundo, se nos hizo hombres, ¿verdad? Cristo nos redime para que ahora seamos espirituales. ¿Ok? Hombres hechos, creados,
hombres redimidos, hombres que expresan al Espíritu Santo, que expresan al Hijo. Amén. Bueno, ahora sí está claro, hermanos. Ok. Ahora el martes siguiente, si Dios quiere, llego y pregunto y me dicen, no sabemos, déjenme ver. ¿Qué fue lo que pasó en medio de esto del Cordero? Ese Cordero que abre los sellos. Ven qué interesante. Cuando uno hace la lectura de ese texto, y tal vez alguien que tenga ahí ese texto y que me lo hable, pero bien fuerte, el de capítulo 6, verso 1. Mientras miraba, el cordero rompió el primero de los 7 sellos que había en el rollo. Entonces oí que uno de los 4 seres vivientes decía con una voz de trueno: Ven. Levanté la vista y vi que había un caballo blanco y su jinete llevaba un arco y se le colocó una corona sobre la cabeza. Salió cabalgando para ganar muchas batallas y obtener la victoria. Ajá. ¿Quién es el que tiene que abrir los sellos? ¿Quién dice aquí que abre el sello? El Cordero. Pero ¿qué es lo que en la narración nosotros vemos? Cuando el anciano le dice a Juan, ¿se acuerdan? Cuando Juan estaba llorando mucho, ¿qué le dice? ¿Por qué no llores? Ok, noten eso. ¿Quién era lo que Juan estaba buscando? ¿Quién es digno de abrir los sellos? No encontraba a nadie y por eso lloraba. El anciano le dice, ese león, no llores porque el león de la tribu de Judá abrirá los sellos. Pero no es cierto. El que abre los sellos, ¿quién es? El Cordero. Bueno, sí, una cosa es como la iglesia ha jugado con el Cordero. Perdón, mucha parte de la iglesia piensa que el Cordero tiene toda la... No importa, indiscriminadamente a veces se camina en pecado, no se camina en santidad, pero cuando nos topemos al león de la tribu de Judá y ruja, ay, ay, ay. Por eso la progresión debe ser de cordero a león. ¿Se acuerdan ese canto? ¿Quién como él, cordero y león, que en el trono está? ¿Sí? Porque no es lo mismo, hermano. Él es cordero para aquellos que le han recibido como tal y que lo viven y lo expresan como tal. Aquí hemos hablado del espíritu del cordero. Ese es el cordero. Pero cuando hablamos de león, es en el que no podemos nosotros engañar. La fuerza de su brazo destruirá las naciones. Y la iglesia tiene que entender que nosotros debemos ser regidos por el león, porque el cordero hizo su obra para que ahora la manifestación de nosotros sea conforme al corazón de Dios a través de lo que el león de la tribu de Judá es. Satanás es el mismo, es lo mismo con Satanás. Satanás hoy se viste como león rugiente. Anda como león buscando a quien devorar. ¿A quién se devora el león? Al cordero. Ok, está bien. Entonces sigamos con la progresión. Entonces, noten esto, el anciano tenía razón solamente, el león de Judá podría abrir el rollo. Porque el león verdaderamente fue el que resucitó. El cordero puso su vida y entró como cordero, pero salió como león. ¿Verdad? Es el león de la tribu de Judá, el que va a estar gobernando y reinando, el que ruge. Nosotros como iglesia necesitamos entender esa progresión. No podemos apendejarnos más, hermanos. Necesitamos la autoridad del león de la tribu de Judá. Necesitamos ser una iglesia fuerte, una iglesia dinámica, una iglesia que de verdad ruge, pero que ruge, hermanos, en vivencia, en santidad, que ruge en compromiso, que ruge en identidad, que entendamos que no podemos ser vencidos por el mal, sino que más bien el bien derrota al mal, que somos luz, y esa es la progresión, somos luz, y que la luz de verdad tapa toda, y cuando la luz llega, las tinieblas huyen. Y que nosotros tenemos poder en Cristo Jesús y autoridad en Cristo Jesús
para poder hacer las cosas. Entonces, cuando el anciano dijo esto, hablaba de esto. Él mostró un símbolo del Salvador, porque también el cordero fue inmolado y quitó los pecados, ¿verdad? Entonces, es decir, el león y el cordero sí representan a Jesús en esas dos formas, que es el único capacitado para tomar lo imposible, que es abrir los sellos. Cuando uno ve el libro de los Hechos de los Apóstoles, lo confirman, ¿verdad? Porque habla que el Salvador se presenta ante Juan bajo los símbolos de león, de la tribu de Judá y de un cordero como inmolado. Así es como Dios se ha presentado a Juan. Entonces, hay otra pregunta por ahí que queda suelta. ¿Por qué es que Jesús se presenta bajo estos dos símbolos, hablando con respecto a esta parte de la progresión? Yo voy a adelantar un poco de esto, en esto, y poder ver otras cositas ahí. Ahí está. ¿Por qué en esta escena Jesús se presenta bajo dos símbolos? Y la explicación un poco está abajo ahí como agarrada. El brazo que es fuerte para herir a los rebeldes será fuerte para librar a los leales. ¿Ok? Lo podemos leer esa frase final. 1, 2, 3. Él dijo que ya no vendría más como la primera vez. Él dijo que ya no vendría igual. Él va a venir distinto y va a regir las naciones con vara de hierro. De su boca saldrá una espada que traspasará al inicuo. Hermanos, la iglesia debemos de vivir esa progresión. Nosotros ya no podemos estar tan queditos en el sentido de lo que debemos de hacer. Debemos reaccionar, iglesia, reaccionar a esa progresión. Eres hijo, eres sacerdote, el león de la tribu de Judá ruge sobre tu vida y en tu vida. Hay que evangelizar, hay que predicar, hay que vivir santidad, hay que pararnos firmes y ya no vivir más en un derrotismo que a veces está ahí, en una pereza, dejando de hacer lo que Dios quiere que nosotros hagamos, hermanos, porque nosotros fuimos hechos para otra cosa. Si hemos vivido y estamos viviendo la progresión de la creación, de la redención y de la manifestación de Cristo en medio de nuestras vidas. Amén. Entonces, ¿por qué es que pasa esto? Porque ahí está el león y está el cordero, pero aquí es donde está el punto, el brazo del fuerte para herir a los rebeldes será fuerte para librar a los leales. Es decir, hermanos, esto quiere decir que Jesús es un león enfurecido para aquellos que no hacen su voluntad. La gente piensa que es que va a matar a todo el mundo. No, el problema del león y del rugir del león y de la mano fuerte del león no es contra el enemigo, es contra la iglesia. Él va a sacudir su iglesia. Él le va a decir a la iglesia: yo le he dado. ¿Qué va a hacer usted? ¿Qué hizo usted con su tiempo? ¿Qué hizo usted con sus talentos? ¿Qué hizo usted? Si usted quiere, le dice: sí, trabajé mucho y me pensioné. Y él le va a decir: ¿qué hizo con su tiempo? ¿Qué hizo con lo que yo le di? ¿Qué hizo usted por mi obra? ¿Qué hizo usted con todos los dones, talentos que yo le he dado? ¿Cuánta gente pasa a sus ojos, hermanos? ¿Con cuánta gente comparte usted en un día? Saque la cuenta y usted comparte con más de 20 personas al día. Y algunos con más. Y de estas 20 personas, ¿cuántos se ven tocados por el poder del Espíritu Santo en manifestación? Hoy me llamaba la atención, interesantemente, tuvimos una reunión con un grupo del Instituto Internacional de Evangelismo a Fondo en Nicaragua. Y hablaba una de las muchachas, de las mujeres, y yo decía: wow, qué bueno. Primer ministerio, sacapiojos. Y yo decía: ¿qué es esto, Señor? ¿Qué quieres decirme? Estas personas capacitan a mujeres en algunos aspectos de corte de uñas y corte de pelo y arreglo de uñas y todo, y van a los lugares mucho más. Dice: estas mujeres son pobres, pero hay gente más pobre. Y entonces van y dicen que los chicos hacen fila para que les corten el pelo, pero hay otras especialistas en despiojar.
Y dice que agarran a esos chicos todo un día a quitarles piojos y piojos y piojos, las quita piojos. Qué ministerio más sabroso. Hermano, qué tremendo, qué tremendo. Y con qué anhelo, con qué ahínco, con qué espiritualidad lo hacen. ¿Con qué espiritualidad lo están haciendo? ¿Cómo lo están haciendo y qué forma de mostrar al Hijo? Eso es Cristo quitando piojos. Pero nosotros a veces, hermanos, pasamos desapercibidos ciertas cosas y solo queremos un púlpito, queremos cantar. Nosotros queremos estar en los ministerios que más se miran. Tenemos que hacer una revisión. Cualquier cosita nos tumba, cualquier cosita nos saca. Pero por eso hablo de progresión. Necesitamos la manifestación del Hijo. Entonces, hermanos, en medio de todo esto, uno tiene que entender qué es lo que está haciendo. Si uno está siendo obediente al brazo que es fuerte para herir a los rebeldes y será fuerte para librar a los leales, pero que también Jesús es un león enfurecido para aquellos que no hacen su voluntad. Esto es a los que no obedecen a su palabra, hermanos, a los que ¿qué? ¿Y quiénes son los que no pueden obedecer su palabra? El hombre natural no puede hacer lo espiritual porque no sabe. Entonces, ¿quién es el que no obedece la palabra? Y nosotros siempre pensamos, porque siempre somos buenísimos para echarle la culpa a alguien. Siempre, siempre, hermano, no importa. Tenemos capacidades impresionantes para señalar a alguien, siempre a primera. No podemos reflexionar hacia adentro. No podemos ver que la progresión de Dios en nosotros a veces no está funcionando. Es porque no puede. El hombre natural no puede. Él no puede. Sí, porque no puede. Ok. Para este grupo es el que Jesús está hablando como un león enojado. Yo creo, claro, yo creo que aquí es donde tenemos que empezar a entrar en estos detalles en medio de esto, hermano, porque la iglesia a veces se siente muy cómoda. La iglesia toma decisiones en formas a veces muy ligeras. Sí. Por eso muchas cosas nosotros tenemos que despertar a hacerlas. Por eso le digo, el ministerio quita piojos. Señor Jesús, qué exhortada me pegaron a mí hoy. Eres obediente y fiel para encontrarte con el cordero y no con el león. ¿Escucharon esto? Pregunta, ¿eres obediente y fiel para encontrarte con el cordero y no con el león? Hermano, la regla de comprensión es esta: si eres fiel en lo poco, entonces serás fiel en lo mucho. Es decir, hermanos, si ahora en tiempos de libertad no estudias la Biblia, ¿usted cree que lo hará cuando vengan las prohibiciones? Si usted cree que, si usted cree que usted o ahora que no estamos, si usted no puede dar ahora, menos después cuando venga esto que se pueda desbaratar. Si usted no da su tiempo ahora a las cosas de Dios, cuando de verdad ya el tiempo no exista, ¿qué va a dar? Ahí es donde está el gran detalle, hermano. Nosotros nos hemos vuelto una iglesia, en general, hablo de la iglesia en general, ¿verdad? Que no estamos discerniendo el Espíritu de Cristo, no estamos discerniendo el corazón de Dios en medio de todo esto. Porque tenemos posibilidades y oportunidades de muchas cosas. Y yo no lo estoy diciendo con respecto. Yo hablaba y el domingo yo abrí mi corazón en lo que yo les dije. Yo creo que tenemos que orar por una identidad. Esta iglesia hay mucha gente que no está identificada y eso sí es un problema, hermano. Es un problema para la persona y es un problema para la parte ministerial, porque al final, hermano, no funciona. Es encontrarse. Le voy a poner así: se ha encontrado usted en un restaurante y te dan el menú y usted está tan lleno que no importa qué lea, usted ya no quiere nada, pero tiene que pedir algo. Es horrible, ¿verdad? Es espantoso. Y usted dice, es que no sé. Y entonces viene el salonero y le dice, bueno, no, ahorita le digo. Y todo el mundo pide y usted está ahí. Es porque usted no quiere comer, usted está lleno. Pero usted no sabe cómo decir que no. No hay una identidad, hermano. Así pasa cuando alguien no está identificado.
No importa qué se haga, no importa qué se les pida, no importa, no se ven, y entonces se vuelven personas muy críticas, se vuelven personas muy señaladoras, se vuelven personas que se convierten en un conflicto en medio de la comunidad de fe. Es horrible, es espantoso, pero aquí está, hermano. Entonces, ¿cree que lo harás cuando vengan las prohibiciones? Hermano, si ahora no eres fiel con el Señor, con el pequeño sueldo que recibes, ¿usted cree que cuando hagas o lo va a hacer cuando tengas algo mayor? Tampoco. Hermanos, son cosas a las que tenemos que ver la progresión, porque cuando hablamos de progresión hablamos de estos pormenores, de estas particularidades, que no solamente, no piensen nunca que es un reclamo de aquí para allá, porque mi anhelo siempre es la enseñanza con respecto a que aprendamos. Y si yo sé que por causa de decirles, yo no les voy a dejar de decir que ustedes deben de dar, no para que tengamos más ingresos aquí, sino porque eso es lo que la Escritura a nosotros nos demanda y nos dice. Yo no le voy a decir que venga a congregarse porque yo quiero tener un público con quien hablar. Yo puedo hablar solo, se los aseguro. Pero eso es que la Escritura dice. Yo no les voy a decir ayunemos y oremos sencillamente porque quiero tener un programa. No, es porque Dios dice en su palabra. Yo no estoy diciendo participemos no, es porque dice que llamémonos y nos provoquémonos a la unidad, provoquémonos a la comunión, a la coinonía, al amor. Amén. Por eso es que se insiste tanto, hermanos. Venga, sea constante, sea regular. Hermanos, en todo esto, ¿usted cree que vas a servir y te vas a sacrificar cuando nos persigan? Si no nos persiguen y no nos sacrificamos, hermano, cuando nos persigan tendremos la excusa perfecta. Perfecta. Bueno, entonces, el brazo que es fuerte para herir a los rebeldes será fuerte para librar a los leales. Esa es nuestra esperanza. Amén. Ese es nuestro gozo. Ok. En esta progresión, ¿dónde nos miramos nosotros, hermanos? En el tiempo de prueba que nos espera, Dios pondrá garantía de seguridad sobre todos aquellos que hayan guardado la palabra de su paciencia. Este es otro tipo de palabra. Dice, a los que guardaron la palabra de la paciencia. Entonces, la palabra es la palabra, pero hay una palabra que es la palabra de la paciencia, que nosotros debemos de estar atentos a mirar con respecto a esto. Hermanos, ¿qué vamos a decir nosotros dentro de esta predicación? ¿Dónde nos estamos mirando nosotros con respecto a esta escena de Jesús bajo los símbolos y dichos símbolos que son poder omnipotente con el abnegado sacrificio de amor? El león de Judá, tan terrible para que lo rechazan, porque cuando alguien rechaza a Dios y su espíritu, hermano, se metió en problemas, en muchos y en graves problemas. Pero primero tenemos que mirar para adentro, hermanos, y no para afuera. Sería muy fácil decir, pobrecillos los que están ahí, ¿verdad? Pero consideremos que nosotros somos los que tenemos la autoridad, el poder y el Espíritu Santo para pararnos firmes ante cualquier situación y circunstancia. Y yo siempre oro, porque a veces es muy fácil decirlo, hermano. Y yo siempre digo, Señor, que me encuentres valiente en los momentos difíciles, porque yo también soy pendejo, porque yo también soy débil, porque a mí me cuesta también. Entonces yo digo, Señor, que me halles de verdad fuerte en medio de los momentos tan duros y difíciles que a veces se viven, en medio de las expresiones o en medio de las circunstancias, hermano. ¿Cuántas veces en medio de las circunstancias te sacó algo que se dice, uy, ¿dónde estaba eso? Buscando en el baúl de los recuerdos. Ahí estaba, hermanos. Todavía quedaba esa palabrilla ahí, como el chiste ese, ¿verdad? Cuando entró el pastor y el joven dijo la palabrota. Y el pastor lo volvió a ver y le dijo, hijo, ¿qué es esto? Pastor, era la última que me quedaba. ¿Aló? Yo espero que nosotros ya hayamos tirado la última. Si usted quiere saber si usted ha tirado la última, vaya a jugar fútbol. Ahí sí nos damos cuenta si hemos tirado la última o no. O esté en alguna actividad de ese tipo. Ok, hermanos, entonces,
el elemento de Dios en la progresión está ahí y vemos los 4 caballos. Entonces, ¿dónde está este tema? En capítulo 6 vemos nosotros que se rompe un sello. Vean esta progresión, hermanos, el elemento. ¿Cuál es el elemento de Dios? Los 4 caballos. Cuando hablamos del elemento es lo que Dios está usando con respecto a qué puede sacar de nosotros, qué es a la que nosotros nos va a confrontar. Tal vez ahora usted puede decir, bueno, yo todavía no oigo lo de los caballos y no lo sé. Tal vez no me ha llegado el apocalipsis, pero ¿qué de tu circunstancia? La circunstancia es un elemento, hermanos, de Dios, para que usted y yo podamos ver dónde estamos parados y de dónde vamos y qué estamos haciendo. Amén. Y tenemos que salir adelante. Por eso es importante, hermanos, salir adelante en medio de todas las cosas. ¿Qué dice? Y vamos a ir ahí en la Biblia, en capítulo 6, que es donde estamos. Cuando el Cordero abrió uno de los sellos, yo oí una voz de los 4 seres vivientes. Hermanos, y viene el verso 2, y miré y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco y le fue dada una corona y salió venciendo para vencer. A nadie se le ocurra, por favor, pensar en esta sala que es Jesús, ¿verdad? Es el anticristo, ¿verdad? Que está ahí preparando y que se le ha dado una corona y que salió venciendo y para vencer. Hermano, oiga, este elemento, el gran elemento de Dios en esta progresión. Cuando hablamos del elemento, ¿de qué estamos hablando? Póngale a ese elemento la circunstancia, la tierra, lo que Dios sabe que necesitamos para crecer. ¿Qué es el elemento? Lo que Dios trae para que nosotros crezcamos. Entonces, ¿qué es el elemento? Lo que Dios trae a nuestras vidas para que nosotros podamos crecer. Que para nosotros es adverso y que para nosotros es duro y difícil. Y que en otros lugares o iglesias o enseñanzas, la gente no quiere y quiere resistirse a este tema, pensando que no, que como un Dios tan bueno va a darle a sus hijos que le piden pan una serpiente o un pedazo de piedra. Si salen siempre con eso. Pero Dios, que es sabio y grande en misericordia, nos da este elemento de crecimiento. Y aquí el caballo blanco, el que lo montaba tenía un arco y le fue dada una corona y salió venciendo y para vencer. Hermanos, note que ese primer sello, cuando se abre el primer sello, se abre a la voz de ¿quién? De uno de los seres vivientes. ¿De cuál de los seres vivientes? De uno de los tantos seres vivientes es el que da la voz. Interesante, porque no es Jesús el que da. Sin embargo, Dios tiene el control de cada uno de estos. Porque Dios es el único que puede autorizar. Dios da la autorización y el caballo blanco sale venciendo y para vencer. Dice en el verso 3, cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía, ven y mira. Y salió otro caballo bermejo, al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz y que se matasen unos a otros y se le dio una gran espada. El elemento de Dios ahora está ahí, hermanos, y ahorita vamos a entrar en detalle. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía, ven y mira. Y miré, y aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz en medio de los 4 seres vivientes que decía, 2 libras de trigo por un denario, y 6 libras de cebada por un denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía, ven y mira. Miré, y aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre muerte, y el Hades le seguía, y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Estos 4 primeros sellos, que son los que se abren ahí, que son como el elemento de Dios en medio de todo esto, se tienen que discernir dentro de la progresión de esta forma. Número 1, y ahí aparece arribita, Dios está en control de cada situación que se da a la orden de la voz de cada ser viviente. Dios tiene el control.
Y la iglesia necesita y necesitamos entender que Dios tiene el control. Que Dios está en control de cada situación, aún en este evento apocalíptico. El primer caballo con su jinete se le da poder para hacer guerra y conquistar. Si ustedes empiezan a pensar en esto, yo siempre digo, yo oigo los cascos de esos caballos, hermanos. Es como una cosa. Yo oigo turum, turum, turum. Y mi discernimiento me ha llevado a pensar que ya vamos muy avanzados en estos caballos, muy avanzados. Dentro de la parte histórica, dentro de lo que uno puede palpar y ver en la tierra, porque eso se está dando en el cielo, pero la repercusión es en la tierra, porque eso es progresión. El segundo caballo bermejo se le dio la orden para quitar de la tierra la paz. Y pregunto aquí, ¿ustedes miran la tierra con paz? ¿En cuál lugar hay paz? Piensen en un solo lugar donde usted diga, ahí sí que hay paz. ¿Ah? En Costa Rica. ¿Ah? En Costa Rica no hay paz, hermano. Aquí se muere más gente. Imagínense que es tan terrible que, por ejemplo, digamos, ustedes saben, en Centroamérica, el país de de más agresión y de más violencia es Honduras. Un dato interesante, ¿verdad? Hoy que tuve la posibilidad de hablar un poquito con don Juan Kessler, que lo conocen, saben que es como una biblioteca. Y me estaba hablando de las estadísticas. Aparentemente, bueno, va a salir un libro que es con respecto a cómo ha crecido la iglesia evangélica en Costa Rica. Se cree que va a ser un 23%. Un 23% de un 10% del último libro del doctor Gómez sobre deserción en Costa Rica y evangelismo y deserción. Parece que sí ha crecido, hemos crecido. ¿Sabe cuánto es en Nicaragua? 35%. Ajá. En Guatemala, 53%. Es el único país centroamericano en donde la iglesia católica no tiene el poder, lo tiene la iglesia evangélica, pero es el país de más agresiones y de más violencia en el mundo. En el mundo, a la par, creo que de Afganistán o uno de estos pueblos. Y entonces, dice don Juan, la pregunta es, ¿qué está pasando? ¿Qué se está haciendo que no está, verdad? ¿Qué nos está dando en medio de todo esto? Hermanos, la reflexión, uno dice, entonces, ¿dónde hay paz? Aquí en Costa Rica no hay paz. Aquí a usted lo matan hoy por cualquier cosa. Aquí muere más gente que lo que está muriendo de soldados norteamericanos en otros países. Aquí se muere por año cualquier cantidad de gente en accidentes de tránsito. Eso es una jungla salvaje. Aquí es un salvajismo manejar. Aquí la gente se muere. Y los que no los mata un carro, ellos procuran hacer piques para matarse. No, es terrible el asunto de manejar y todo eso. Por eso, hermano, si usted tiene un carro, lo que yo le puedo aconsejar es que mejor me lo regale a mí. Yo me sacrifico por ustedes. Hermanos, el segundo caballo bermejo se le dio la orden para quitar de la tierra la paz. Al tercer sello y a la voz, ven y mira, mostró un caballo negro, una hambre severa, que nosotros no la hemos vivido, pero que sí se está viviendo en la India y que sí se está viviendo en países, hermanos, en donde hoy la gente se muere de hambre. Los muertos de hambre son verdad hoy. Se mueren de hambre, aún en nuestro país hay lugares en donde hay hambre, hermano. Pero esta hambre severa del caballo negro, yo creo que llegó y ha llegado.
Y el cuarto caballo amarillo, el que lo montaba, la muerte y el Hades lo seguía. Esta es otra de las cosas, hermanos. Aquí está. Este caballo habla de una tercera parte de la tierra que va a ser destruida. Por eso no es la totalidad. Pero hay una tercera parte en el mundo, en la tierra, que está siendo destruida por este caballo amarillo, que es la muerte y el Hades. Hermanos, muchas personas, el Hades y la muerte van juntos, son amigos, caminan juntos, no los invite. Son terribles, son cosas que están aconteciendo, hermanos, en medio de todo esto. Entonces, ¿por qué les cuento eso? Porque me salió un poco del tema de la progresión. Porque cuando uno se mete ahí en Apocalipsis es como una ingratitud no hacer este relato, ¿verdad? Entonces, pero al final uno puede ver que en medio de esto, yo escucho y yo veo, hermanos, que de verdad los sellos ya fueron destapados y que ya se están dando las cosas que se están dando. Si no, hermano, para muestra un botón. En este último tiempo, este último mes atrás, hay 3 niños, 3 recién nacidos botados en un basurero, aquí en Costa Rica, aquí en San José. Sí, hermanos, así. ¿Quién hace eso? ¿Quién tiene esa mente? Entonces, ¿pero dónde está la iglesia? Esa es la pregunta, porque eso es lo que a nosotros nos interesa. ¿Cómo estamos como iglesia? Viviendo en nuestros patrones, viviendo, hermanos, en nuestras cosas, y pobrecito yo, y pobrecito aquí, y yo ocupándome de un poco de cosas que no son Cristo, y me ocupo de otro montón de cosas que tampoco tienen que ver con espiritualidad, y pongo mi anhelo y mi corazón, hermanos, y uno dice, ¿qué es esto? ¿Qué está pasando con nuestras familias? ¿Dónde están nuestros hijos? De aquí no se cae nadie en la trampa, ¿verdad? No diga que es que están a que anda estudiando. No, no. ¿Dónde están? En el mundo espiritual, porque por lo demás podrían estar justificados todos. Unos están en la casa viendo el partido, otros pueden estar en otros están trabajando. No, ¿dónde están en el mundo espiritual? Y no hay una revisión exhaustiva de nuestros hijos, hermanos. A veces no la hay. Y somos nosotros los que tenemos que hacerlo. Y no para entrar en la desgracia de la lágrima y el lloro. No, para doblar nuestras rodillas y tomar autoridad como una iglesia una iglesia gobernada por el león de la tribu de Judá, que va a frente, hermanos, que nos da toda la posibilidad de doblar nuestras rodillas y poder decir, Señor, de verdad, aquí estamos. Y vamos para adelante. Y vamos a clamar. Y vamos a orar. Y vamos a decir. Y vamos a proclamar la palabra. ¿Verdad? Ya es el viernes, nos encerramos ahí a orar. Estuvo muy bueno. Estuvo mortal. Porque cuando el pueblo se mete a orar, hermanos, cuando la iglesia ore y ayune, la cosa cambia. Lo que pasa es que oramos y ayunamos por motivos equivocados. Oremos por la dirección del Espíritu Santo. Oremos para salir de nosotros mismos, de dejar, pobrecito yo. No, pobrecito el diablo. Porque lo dejaron sin nada. Usted y yo somos ese dice en la voz profética de Isaías, un tizón arrebatado, hermano. Nosotros somos sus hijos. Él le costó todo a usted y a mí. Todo. Él lo dio todo para rescatarnos de nuestra vana manera de vivir, para que la progresión de Dios se cumpla, hermano. Amén. Amén. Un dato interesante, vamos a ir a Apocalipsis capítulo 1, en el verso 17 al 20. Ok, y vamos a hablar un poquito en capítulo 1 de esta progresión, se llama, y le puse así, progresión en la confrontación. Ok, la progresión en la confrontación. Apocalipsis capítulo 1, verso 17 al 20. Dice así la escritura, y vamos a ir viendo en capítulo 1. ¿Estamos ahí, hermanos? ¿Están aburridos? ¿Están dormidos ya? Ahorita los dejo que nos vayamos. Ay, sí, ya van a ser. Si no os cuento. En 1:17, vean lo que dice la escritura. Noten, hermanos. Noten ese primer texto. Se llama la progresión en la confrontación.
Y en Apocalipsis capítulo 1 y en el verso 17, inmediatamente lo primero que hace es decir lo siguiente. Adelante. Cuando lo vi, caí como muerto. Esto se llama la progresión en la confrontación. Aquí está la primera pregunta que hoy tenemos que lanzarnos y meditarlo. No se condene nadie. Pero, ¿cuánto de mí ha muerto? Responderá, ¿cuánto de mí ha visto a Cristo? Otra vez, ¿sí? ¿Cuánto de mí ha muerto? Responde, ¿cuánto de mí ha visto a Cristo? ¿Cuánto de mí ha muerto? Responde, ¿cuánto de mí ha visto a Cristo? ¿Cuánto? Juan mira y cuando lo vi, caí como muerto, dice. Hermano, ese es un asunto de la progresión. Si yo digo que yo soy de Cristo y yo he visto a Cristo, yo tengo que andar en muerte, sepultura y resurrección. Si yo he visto a Jesús, entonces ya no vivo para mí. Ahora Cristo vive en mí, es mi esperanza de gloria. Ahora si yo he visto a Cristo, yo estoy muerto al pecado, muerto al mundo, crucificado al mundo y el mundo crucificado a mí. Y vivo mi vida como aquel que venció a la muerte, al Hades, al infierno. Vivo como muerto al mundo, pero vivo para Dios. Vivo como ese hombre y esa mujer que de verdad se esfuerza en la gracia y camino valientemente, entendiendo que aunque haya tribulación y angustia, desnudez, ni lo alto, ni lo bajo, ni lo profundo, ni porvenir, ni principado, ni potestades, ni demonios, ni diablos, nada me separará del amor de Dios en Cristo Jesús. Y vivo mi vida victoriosa y vivo mi vida en calidad de vida, en progresión concreta. Cuando miro a Cristo, me miro a mí mismo muerto. Cuando miro a Jesús, puedo mirar de verdad la obra del Cordero. La progresión es que nadie puede comparecer ante su presencia, hermanos, en sus propias fuerzas. Nadie puede comparecer a su presencia en sus propias fuerzas. ¿Sí estaba ahí, verdad? Noten que dice el otro verso. Puso su diestra y dijo algo que yo quiero que ustedes lo asuman hoy. Y si esto es una palabra de Dios para ustedes, tómela en el nombre de Jesús. Le dijo, deja de temer. Deja de temer. Iglesia, deja de temer. Puso su mano sobre él, puso su derecha, su diestra y le dijo, deja de temer. Otra parte de la progresión, hermanos, es que nosotros como iglesia necesitamos dejar de temer. Le tememos a todo, hermano. Le tememos hasta que el pastor nos diga que se dio el diezmo, hermano. No, ustedes no van. Ahora como viene diciembre me voy a parar ahí en la puerta. Se va a cumplir mi sueño. Deja de temer. Deja de temer. Hermano, estamos llegando. Ustedes saben que el temor es parte de todo lo que absorbe al pueblo de Dios. Por eso mucha gente no da, porque le da miedo quedarse sin plata. O lo reduce a como piensa. No, Dios nunca le dijo que hiciera eso, pero a veces meten el invento de que Dios les dijo. Y entonces dividen cosas. No es cierto, hermano. Dios, pero es por puro temor. Temor a que no me alcance. Es que es lo único que tengo. Hermanos, yo he visto cosas en mi vida en medio de esto. De gente que de verdad, hermano. Bueno, pero Dios, no voy a contar porque van a pensar que uno está pensando así. Pero es verdad. Y si es verdad, es cierto. Hermanos, deje de temer. ¿Por qué tememos? Necesitamos entender que tenemos un Dios muy grande. Y la progresión es esa.
el amor perfecto de Dios echa fuera todo temor. Si yo estoy en el amor perfecto, el temor se tiene que ir, hermano. Si yo puedo pasar momentos difíciles, angustiantes y lo que sea, de crisis, de situaciones adversas, hermano. ¿Y qué? ¿Y quién no ha tenido miedo? El problema no es tenerlo, el problema es quedarse ahí. Amén. Entonces, el tercer punto es en el verso 19. El poder de Satanás es inoperante, porque él dice ahí, yo tengo después de esta. ¿Qué es lo que usted ha visto, hermano? Piensa en eso. ¿Qué es lo que usted ha visto en su vida cristiana? ¿Qué es lo que usted ha visto en su salvación? ¿Qué es no solo lo que usted ha visto? ¿Qué son las cosas que son verdad dentro de su cristianismo y del mío? Porque usted le pudo haber visto cosas y le pudo haber contado, pero realmente las cosas que son, ¿cuáles cosas son de la vivencia cristiana? Usted y yo vivimos acorde a las cosas que son. O las que han de ser después de estas. Porque, hermano, es un poco otra vez aquí, aquí y expresión. Si yo no estoy expresando a Cristo, hermano, es en todo, hermano, es en todo. Somos muy livianos y muy ligeros en muchas cosas de nuestras vidas, hermano. Para decir, hablamos tantas tonterías, hermano. Hablamos tantas cosas chafas. Hablamos cosas que no son y no nos importa, hermanos. A veces hasta para nosotros mismos nos juzgamos, nos dañamos, nos maltratamos. No decimos ni a palo, somos reyes y sacerdotes. Soy sacerdote de Dios Santo. Soy un ungido de Dios. Que estuvo el domingo, ¿sabe qué es ungido? Para que no me... Las cosas que has visto y las cosas que son. ¿Qué es en tu vida la vida cristiana normal? Somos cristianos de veras. Y las cosas que han de ser después de estas, hermanos, está trazado sobre estos dos aspectos, lo que usted ha visto y lo que son. Cuando a Juan le dicen, escribe las cosas que usted ha visto, y Juan escribe lo que él vio. Y entonces después le dicen, Juan, y no solo lo que vio, las que son, porque la experiencia de Juan ahí arriba, hermanos, en esa gran visión, en esa forma, fue algo distinto. Cayó como muerto, hermano, y eso fue su realidad. Esas son las que son. Ver al Cordero y caer muerto, eso es de verdad. Pero a veces nosotros decimos, vemos a Cristo y vemos ángeles y vemos cosas y tenemos sueños y oímos cosas y seguimos viviendo la vida. Entonces dicen, ¿qué? ¿Quién le habló? ¿Qué dijo? ¿Qué fue? ¿Qué es? Me doy a entender, iglesia. Y las que han de ser es la preparación que nosotros necesitamos tener, iglesia. Valientes, esforzados, identificados, hermanos. Identifícate con tu cristianismo, identifícate con Cristo, identifiquémonos con nuestro Jesús, con el Jesús de la Biblia, no con el Jesús que le pedimos para todo y no hacemos caso en todo lo que Él nos dice. Me dicen Señor y no hacen más que lo que quieren. Me llaman santo y no caminan en santidad. Esta es una exhortación, hermanos, con respecto a la progresión. ¿Sí me voy a entender, iglesia? A esto nos está llamando el Señor. No que no lo estemos haciendo mal. Yo creo que fuimos creados, que fuimos salvos y que estamos expresando, pero la expresión de Cristo tiene que ir un poco más allá. Amén. Amén.